¿Visualiza? Sí. Perfecto. Miren, si nosotros nos vamos a ceñir al área del CEPRE, tenemos que considerar que lo primero que vamos a tocar es el tema de derechos humanos. ¿Listo? Vemos el tema de derechos. Es un tema no tan complejo, es un tema un poco sencillo de entender. Lo primero que nosotros debemos de entender es que el único requisito para que se tenga derechos es que seas humano. Básicamente es un requisito indispensable. Solo los seres humanos tienen derechos, absolutamente nadie más que los seres humanos. Empezamos con esa prerrogativa y podemos decir lo siguiente, miren, a través de los años se ha intentado dar respuesta de dónde vienen los derechos, cómo es que nacen los derechos, cómo es que se originan, cuál es la génesis de los derechos. Se dan dos corrientes filosóficas que tratan de ponerle una solución a esta duda. Por un lado está el justnaturalismo, como ustedes lo ven acá de azul, y por otro lado está el justpositivismo. Acuérdense, el justpositivismo te dice que los derechos vienen porque el Estado te los crea. Es decir, el Estado, el presidente, Congreso, jueces, ellos deciden si tú tienes o no tienes derechos. Ellos son los que otorgan derechos. Este pensamiento positivista se profesaba en la antigua Alemania nazi. Es decir, en la Alemania nazi todos los alemanes tenían derechos, pero quien no tenía derechos eran los judíos, porque el Estado era quien daba derechos. Y como al Estado le agradaban los alemanes, les daba todos sus derechos. Y como repudiaban a los judíos, les restringían derechos. Si tú eras alemán, podías caminar por todo el territorio alemán. Si eras judío, tenías que ir solamente por la pista, no por la vereda. Te restringimos tu derecho. Si eras alemán, podías casarte con quien tú quieras. Es tu derecho al matrimonio. Si eras judío, solamente podías pensar en casarte entre judíos, no con alemanes. Te restringimos ese derecho. Entonces, siempre el positivismo plantea que los derechos nacen porque el Estado los crea. El Estado te otorga derechos. Es algo injusto, si ustedes se dan cuenta. No podemos depender del Estado. Ah, si al Estado le agrado, me va a dar derechos. Pero si lo miro mal, me quita. No, es injusto pensar así. Por eso surgió otra corriente, que es el justnaturalismo. Y el justnaturalismo, como su nombre lo dice, justnaturalismo, los derechos son naturales. ¿Naturales a quién? Al ser humano. Esta corriente te dice que los derechos no son creados por el Estado no te da absolutamente nada, porque basta el hecho de que seas humano, lo que dijimos al inicio, basta el hecho que seas humano para que vengas con derechos. El ser humano lo es todo, porque ya viene con derechos. Profe, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que el ser humano ya venía con derechos? Es que hemos analizado así, como en la imagen, con lupa al ser humano y nos hemos dado cuenta de algunas circunstancias. Mira, piensa incluso antes de la existencia del Estado. Piensa en un cavernícola. Si un cavernícola estaba solo caminando y veía un oso gigante que se acercaba, se iba corriendo. ¿Por qué? Instinto de supervivencia. Ya quería que se respete su vida. El Estado no se lo otorgó. Él mismo sabe que se debe respetar su vida. Ya venía con ese derecho. Si un cavernícola se quedaba atrapado en los arbustos o en las lianas, buscaba cómo zafarse rápidamente. No se dejaba morir, porque ya venía con su instinto a la libertad. Si veía a otro enemigo que era gigante, más grande que él, y lo iba a golpear, también huía, porque pedía el respeto a su integridad. Es decir, antes los derechos podían conocerse como instintos, ahora los conocemos como derechos, pero ya venían con el ser humano. El Estado nunca nos ha tenido que otorgar nada porque esto ya viene con el ser humano. Estos derechos son inherentes al ser humano. Profe, ¿por qué el ser humano viene con esos instintos que hoy día llamamos derechos? ¿Por qué pide el respeto a su vida, a su libertad, a su integridad, a su nombre, no discriminación, etcétera? Es que, y la UNSA te responde y te dice,
es que el ser humano aparece sobre la faz de la tierra como un ente digno. Esa es la base de todo, la dignidad. Entendimos que el ser humano es un ente digno, tiene dignidad, y comprendimos que por eso pide el respeto a su vida, a su libertad, a su integridad, a su nombre, no discriminación, libertad religiosa, etc. Todo parte de la dignidad. Y ya la universidad ya te preguntó esto, te dijo, ¿cuál es el valor más importante de los derechos humanos? El valor base de los derechos humanos. Respuesta, la dignidad. O de otra forma también te pregunto, ¿cuál es el valor humanizante? El valor que nos hace humanos. Respuesta, la dignidad. Todo surge a raíz de la dignidad. Entendimos que el ser humano es un ente digno y comprendimos que por eso tiene derechos. ¿Se entiende? Por eso, ¿qué son estos derechos entonces? La UNSA en la parte del CEPRE te dice, son facultades, son potestades que tiene el ser humano por el mero hecho de ser un humano. ¿Para qué? Para que pueda vivir dignamente, como ente digno que es. Todo nace a partir de la dignidad. Profe, ¿y el Estado? ¿Para qué sirve el Estado entonces si el Estado no me da derechos? Si el Estado no me da derechos, ¿cuál es su función? La función del Estado solamente es reconocer mis derechos. No me otorga, no me crea derechos, solo me los reconoce. Porque va a llegar un momento en el cual yo sepa que vengo con derechos, ustedes saben que vienen con derechos, pero otras personas que también lo saben no nos van a respetar y nos van a robar, nos van a querer matar, nos van a querer golpear. ¿Y a quién me voy a quejar? Yo sé que vengo con derechos, es cierto, pero si otra persona no respeta esto, ¿a quién me quejo? Ahí nace el Estado. El Estado sirve para proteger los derechos de la persona. Es decir, el Estado no te da derechos, pero te los reconoce. Te dice, está bien, reconozco que vienes con tu derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, no discriminación, lo reconozco, es cierto, vienes con esos derechos. Y una vez que el Estado me reconoce mis derechos, me puede proteger. Cosa que si ahora viene un sujeto y me quiere matar, el Estado le dice, yo a Edwin le he reconocido su derecho a la vida, tú lo matas, te vas a prisión. Viene un sujeto, me quiere secuestrar, el Estado le dice, yo a Edwin le he reconocido su derecho a la libertad, tú lo secuestras, te vas a la cárcel. Igual con la integridad, alguien me quiere golpear, el Estado lo amenaza y le dice, yo a Edwin le he reconocido su derecho a la integridad, tú lo amenazas, tú lo golpeas, te vas a prisión. El Estado no me dio derechos, pero el Estado me puede proteger. Pues tal vez una encarcelada te haga reflexionar. Correcto. Ese es ese es el aforismo que utilizaría el Estado, ¿no? No puedes vulnerar estos derechos porque te vas a la cárcel a reflexionar de por qué no puedes. ¿Listo? Entonces, quedémonos con esa idea. El ser humano, por el hecho de ser un humano, viene con derechos. Listo, cerrado. No hay nada que hacer, ya lo explicamos. Dos, el Estado no te da derechos, pero te reconoce derechos, porque solo así te puede proteger. Bien, mantengan esas ideas. Vamos a ver si las características que propone la universidad se condice con lo que hemos estado hablando. Son 9 características. Universal, natural, obligatorio, inviolable, inalienables, indivisibles, imprescriptibles, progresivos e irreversibles. Miren acá. Lo más sencillo, ¿los derechos son universales? Sí, porque son de todos. Nada más. ¿Son universales? Sí, porque todos tenemos derechos. Correcto. ¿Son naturales? Sí, porque seguimos una corriente jus naturalista que dice que el ser humano, por el hecho de ser un humano, ya venía con derechos. O sea, los derechos son propios a mí, son naturales a mí, son mi esencia. Los derechos constituyen mi esencia. Y como son mi esencia, también son obligatorios, porque no me los puedo quitar de encima. Siempre vamos a cargar con ellos, se transforman en nuestra carga, por eso son obligatorios, porque son inherentes a mí. Siempre los llevo conmigo, son mi carga. Inviolables. ¿Por qué inviolables? Porque si se viola un derecho, no se está vulnerando al ser humano, peor,
Se está atentando contra la esencia del ser humano. O sea, ni siquiera me estás atentando a mí, no me estás dañando a mí, estás dañando mi esencia. Si violas un derecho mío, estás atentando contra mi esencia, que es lo mejor que tengo, mi dignidad. Inalienables, acuérdate. Inalienable significa intransferible. O sea, que los derechos no se pueden transferir, no se pueden vender, no se pueden alquilar, no se pueden donar. Los derechos son intransferibles. No funciona de esa manera. Tú mismo te vas a dar cuenta. Supongamos que tu abuelo o mi abuelo, octogenario, 89 años, me angustia porque sé que ya va a fallecer. ¿Le puedo donar 50 años de mi derecho a la vida? No, ¿cierto? Imposible. No puedo donar mis derechos, no puedo alquilarlos, no puedo venderlos. Los derechos son inalienables, o sea, intransferibles. No puedo renunciar a ellos. Indivisibles. Profe, ¿por qué los derechos son indivisibles? Es que si tú divides derechos, eso sería un poco peligroso. Explico por qué. Supongamos que hay tres salones. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, etcétera. Más todavía. Vamos a dividir derechos. A cada salón le toca un derecho. Así los vamos a dividir. Al grupo A, derecho a la vida. Al grupo B, derecho al trabajo. Al grupo C, otro derecho. Y así los vamos dividiendo. Al grupo A, que les dimos el derecho a la vida, están viviendo tranquilos, pero nadie los contrata para trabajar, porque no tienen derecho al trabajo. Y si no tienen derecho al trabajo, nadie los contrata. No ganan dinero, no tienen cómo alimentarse, mueren de inanición, carencia de alimentos, muertos. El grupo B, que sí tienen derecho al trabajo como único derecho, los contratan para trabajar, se ponen el mejor terno para su primer día y al salir a la calle los acribillan, porque no tienen derecho a la vida. ¿Se entiende? O sea, no puedes reconocer derechos divididos, pateé un derecho, pateé otro no, porque es peligroso, no va a funcionar. Los derechos son todos para todos. Todos para todos. Por eso son indivisibles. No puedes dividir derechos ya que es peligroso. Imprescriptibles. ¿Qué significa imprescriptibles? En derecho, la prescripción es cuando algo vence, cuando algo caduca, cuando algo deja de surtir efectos. Si tú compras un tarro de leche, te dice consumir antes de febrero del 2024. Ya estamos junio. Ya no surten los mismos efectos, ya no va a ser igual, ya no tiene las mismas vitaminas ni los mismos minerales, ya no te sirve para nada, es más, te puede hacer daño. Eso es prescribir, cuando algo caduca, vence, pero nuestros derechos son imprescriptibles, o sea, no caducan. Pregunta, ¿desde cuándo hasta cuándo te acompañan los derechos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Esos derechos que tú tienes, ¿desde cuándo hasta cuándo te acompañan? Desde que nazco hasta que me muero, dice Adil. Caí Tintaya también. Mira, hasta que mueres está bien, pero es un poco antes del nacimiento. Acuérdense, es desde la concepción hasta la muerte. Por eso el aborto es ilegal, porque si abortan, están matando un feto, y el feto, o sea, el concebido, ya tiene derechos. Entonces, no es desde que nace, sino desde antes, desde la concepción hasta la muerte. Ese es el parámetro de tus derechos, desde la concepción hasta la muerte. Nunca te van a dejar los derechos. Desde que eres concebido, aparecen en ti hasta que mueres. Ahí recién te abandonan. Pero antes, no. No prescriben, no caducan. Penúltimo, perdón. Progresivos. ¿Qué significa que sean progresivos? Que pueden aumentar derechos en base a la evolución social. Es decir, ahorita tenemos derechos, ¿cierto? Pero puede que en un futuro tengamos más. Yo siempre lo digo, quizás el aire se vuelve irrespirable,
Quizás tengamos que andar con un balón de oxígeno al costado. Profe, si tenemos que andar con ese balón de oxígeno al costado, ¿se tiene que reconocer como un nuevo derecho porque es necesario para el humano? Sí. Ah, ¿me pueden crear más derechos en un futuro? Sí, porque los derechos son progresivos. Pueden haber más en base a la evolución social. Y a la vez son irreversibles. ¿Qué significa irreversibles? Que si bien te pueden aumentar derechos, no te pueden disminuir. Ahorita los derechos que ya tienes, derecho a la vida, seguridad, nombre, libertad ambulatoria, libertad de expresión, matrimonio, presunción de inocencia, etcétera, ya no disminuyen. O sea, no te los van a quitar. Mañana no va a venir el presidente a decirte, ¿sabes qué? Me equivoqué. No tienes derecho a la libertad ambulatoria. Te lo quito. No, no puede hacer. Los derechos aumentan, pero jamás disminuyen. Progresivos e irreversibles. ¿Bien? Listo. Entonces, si te das cuenta, se condice. Universales todos. Naturales mi esencia. Obligatorios porque son mi carga. Inviolables porque si se vulnera un derecho se atenta contra mi esencia. Inalienables, intransferibles. Indivisibles porque sería peligroso. Imprescriptibles porque no caducan. Progresivos porque me pueden aumentar más. E irreversibles porque no pueden disminuir mis derechos. Se condice con lo que nosotros habíamos estado viendo. Ahora sí, miren, bajo esa idea, si nosotros tomamos en consideración las premisas que hemos dicho al inicio, que el ser humano viene con derechos por el hecho de ser humano y que el Estado no te da derechos, solo te reconoce que los tienes y así te protege, todo tendría que ser armonía, ¿cierto? Como ves aquí en la imagen. Yo en armonía con mi vecino, en armonía con mis padres, en armonía con mis amigos. Y así, toda la población en armonía porque básicamente todos somos lo mismo, tenemos los mismos derechos. Sin embargo, esta forma de vivir nunca ha perdurado, porque siempre, ya lo decía Hobbes, el ser humano es malo, quiere imponer su voluntad sobre el resto. Siempre hay una persona que sobresale, ¿no? Igual en el salón de clases, siempre hay alguien que sobresale, que lidera. Igual en todo grupo social. Junta vecinal, siempre hay una vecina que está ahí gritando por las otras. O sea, siempre hay una persona que quiere sobresalir sobre el resto. Esa persona puede que sea la más fuerte, más imponente, o puede que sea la más inteligente. No es tan fuerte, pero tiene fuerza de voz, tiene maña para convencer. Puede que sea la más fuerte o la más inteligente, pero sobresale, se hace del poder. Y si una persona, solo una, se hace del poder, ¿cómo se le llama ese sistema de gobierno? Acuérdate siempre, si uno es quien gobierna, uno, mono, poder, arquía, se establecen las monarquías. Y el monarca, por historia, sabemos que siempre ha sido arbitrario. ¿Qué significa arbitrario? Injusto, déspota, que le gusta el beneficio propio, que no piensa en el resto. Eso es arbitrario, injusto. El monarca siempre ha sido injusto, acuérdate bien, porque miraba al resto de personas como inferiores a él. Ya no los trataba como iguales, porque ya tiene el poder. Y como ya tiene el poder, empieza a ver al resto de arriba para abajo, como inferiores. Ya no los trata como sus iguales. Empieza a verlos como objetos. Y siempre ha sido así. Hasta que apareció un pensador filósofo llamado Immanuel Kant, acá, el que ves en la imagen. Y Kant hizo una crítica a los monarcas. Les dijo, señores monarcas, ustedes tanto poder tienen que se han olvidado de pequeño detalle, una minucia, pero muy relevante. Todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Te has olvidado de ese detalle, señor monarca. Al ser humano tienes que tratarlo como un fin en sí mismo, o sea, una persona realizada, una persona con dignidad, con sus derechos, igual, pero estás tratándolo como un medio, o sea, como un objeto, y eso no puedes hacer. Y era cierto, mira, te explico.
Si un monarca le debía a otro monarca, le pagaba con esclavos. Utilizaba al ser humano como un medio de pago. Si un monarca se sentía aburrido, traía un bufón o un ciudadano y lo convertía en bufón. Utilizaba al ser humano como un medio de diversión. Siempre lo utilizaba como objeto. Y eso es lo que criticó Kant. Pese a que las críticas se dirigieron al monarca, a este de acá, el monarca no leyó las críticas. Quien las leyó fue el pueblo. Y el pueblo piensa y el pueblo dice, o es cierto, el monarca no sería nada sin nosotros. El pueblo es quien le da el poder al monarca y empiezan a hacer sus revoluciones. Preguntas, chicos, ¿cuál es la revolución más importante en la lucha contra las monarquías? ¿Qué dicen? Seguro en historia lo han visto también. ¿Cuál es la revolución más importante en la lucha contra las monarquías? Esa revolución en la cual decidieron poner fin a las monarquías, empezaron a ir en contra de los monarcas, hablamos de, correcto, correcto, Alejandra Salvador, la Revolución Francesa. Entonces acuérdate, la Revolución Francesa fue impulsada por pensamientos kantianos. Kant, con sus críticas a la monarquía, abrió los ojos al pueblo para que el pueblo se dé cuenta que no merecía ser maltratados por el monarca. Y empezaron a luchar contra el monarca en busca de qué? De que se reconozcan sus derechos. Profe, pero eso es historia, ¿eso qué tiene que ver? Tiene bastante que ver porque con esto aperturamos las generaciones de derechos humanos, el tema más importante de los derechos. Siempre en la UNSA te pregunta, en tema de derechos, ubícame este derecho, ¿a qué generación pertenece? ¿Primera, segunda o tercera? Y eso vamos a ver. Mire, como yo les mencionaba, la primera generación tiene por momento histórico esa revolución que ustedes me han mencionado, la Revolución Francesa, 1789. ¿Qué ocurre en la Revolución Francesa? Nos enfrentamos a una monarquía, ¿cierto? Contra los monarcas. ¿Qué vamos a pedir de los monarcas? Que reconozca que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. Eso es primera generación. La primera generación, momento histórico, Revolución Francesa. ¿Qué se exige al monarca? Un mero reconocimiento de derechos. O sea, no le pedimos que haga algo por nosotros, ¿ah? O sea, que actúe por nosotros, no le exigimos eso. No le decimos, señor Estado, ven, mira, dame agua potable. O señor Estado, ven, ponme policías en mi distrito. O señor Estado, ven, abre un hospital para que yo me atienda. No, no le exigimos eso todavía. Empezamos con lo básico. Le exigimos que nos reconozca como personas. O sea, un mero reconocimiento tal cual, que no haga nada por mí, solamente que reconozca que soy humano y por ser humano vengo con derechos. Por eso está relacionado con los derechos civiles y políticos. Reconóceme como civil, como tu igual, como humano, y déjame elegir a mis autoridades también, políticos. Por eso decimos que acá el Estado tiene una actitud pasiva, porque lo único que hace es decir, está bien, lo reconozco, tienes derecho a la vida, a la integridad, no discriminación, presunción de inocencia, matrimonio, etc. La cosa cambia, y quizás se va a entender mejor lo que estoy diciendo, con la segunda generación. ¿Cuál es el momento histórico de la segunda generación? La segunda revolución industrial, 1850. ¿Qué pasa en 1850? Aparece la industria, pero como es segunda revolución industrial, podemos decir que aparece la industria mejorada. Y pese a que la historia te dice que es algo bueno porque aparecieron los prototipos de los primeros aviones, los carros mejorados, las fábricas con mayor rapidez en la producción, y todos dicen, oye, es algo extraordinario. Avanzó la tecnología, está bien, nadie lo refuta, nadie lo discute, pero las consecuencias que al momento se produjeron fueron un poco catastróficas. ¿Me explico por qué? La mano de obra se vio reemplazada por la maquinaria. Yo como empresario
tengo mi fábrica de zapatos y tengo 1000 obreros a mi cargo, 1000 obreros. Y de la nada me entero que hay una máquina que puede hacer el trabajo de mis 1000 obreros en menos tiempo. ¿Qué me conviene? ¿Seguir pagándole a mis obreros o mejor me compro una máquina para que me produzca más rápido? ¿Me conviene la máquina, sí o no? ¿Y qué hago con los obreros? Despedidos. Todos se van para su casa. Así como yo, habían bastantes empresarios que hicieron eso. ¿Y cuántos trabajadores se quedaron sin empleo por culpa de las máquinas modernas? Bastantes, miles y miles. Por eso, fue un momento cumbre, un momento importante, porque esas personas que se quedaron sin trabajo no tenían que comer. Y si no tenían que comer, porque no tenían plata para comprarse eso, no tenían plata para pagar la educación de sus hijos, plata para pagar la salud si un hijo se enfermaba, ahí empezaron a pedir la actuación del Estado. Ya no un reconocimiento. Señor Estado, ya me reconociste en la Revolución Francesa mis derechos. Ahora quiero que hagas algo por mí. Actúes por mí. Dame agua potable. Dame trabajo. Dame educación pública, gratuita. Son derechos de actuación, ya no de reconocimiento, sino de actuación. Por eso se reconocen con los derechos económicos, sociales y culturales. Económicos, señor Estado, dame trabajo. Sociales, señor Estado, dame posta pública. Dame necesidades básicas, agua, luz, desagüe. Culturales, señor Estado, dame educación gratuita, pero haz algo por mí. Piensa en la población. Por eso acá decimos que el Estado tiene una actitud activa. ¿Listo? Entonces, hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Se ha entendido esto de primera y segunda generación? De los derechos de reconocimiento, primera generación, y los derechos de actuación, segunda generación. ¿Una otra duda, pregunta? Algo que no se ha entendido hasta acá, porque es necesario que se pueda saber colocar los derechos en cada generación. Es indispensable, básicamente, que puedan hacer eso. Por ejemplo, si yo les digo el derecho a la vida, primera generación. Derecho al trabajo, segunda generación. A la educación, segunda generación. Al agua potable, segunda generación. A la no discriminación, primera generación. Porque son reconocimientos. Y lo otro es actuación por parte del Estado. ¿Listo? Mire. Por último, la tercera generación. Esta tercera generación no tiene momento histórico tal cual, pero nosotros decimos concepción del universalismo. Es decir, todo lo que surja después de 1900 ya ingresa a la tercera generación. Todos los derechos que se reconozcan con posterioridad a 1900, tercera generación. Hablamos de derechos modernos. Profe, ¿cómo derechos modernos? O sea, derechos que aparecieron posteriores a 1900. Que generalmente a la UNSA solo le interesan tres. Y ahora último, uno más. Cuatro. Miren. A ver, miren acá. Por ejemplo, ¿de qué año a qué año fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan? La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, inició en 1900. A ver, ¿qué dice acá? Correcto, 1914 a 1918. Y la segunda, 14 a 1918. Y la Segunda Guerra Mundial fue de excelente, 1939 a 1945. Si te das cuenta, esto ocurrió después de 1900. ¿Qué, profe, eso es un nuevo problema? Sí, las guerras fueron desastrosas, prácticamente catastróficas. Bastante gente muerta, bastante gente mutilada,
con posteriores enfermedades. Y como es un problema nuevo, ameritó el reconocimiento de un nuevo derecho. Se reconoció el derecho a la paz. La paz es un derecho de la tercera generación, un derecho moderno. Otro, mira, antes de 1900, hablamos acá en la Revolución Industrial, interesaba poco el medio ambiente. Lo que más interesaba era la producción, la fábrica. Todo el humo que se botaba no importaba. Después de 1900, recién la gente empezó a ver que tenía cáncer de piel. Profe, eso es un nuevo problema, correcto, hay que reconocer un nuevo derecho para vencer eso. Se reconoció el derecho de protección al medio ambiente, al medio ambiente. Protección al medio ambiente. Entonces, van apareciendo nuevos problemas que van a ser necesarios la creación o reconocimiento de nuevos derechos. Otro problema, no sé si ustedes lo sepan, pero se está jugando con la genética humana, es decir, se juega con los genes del ser humano, se quiere clonar al hombre. Hay que reconocer un nuevo derecho, protección a la identidad genética. Esos son los tres derechos que la UNSA colocaba que la UNSA colocaba en la tercera generación. Pero ahora hay otro más. Le ha agregado un hito más. Le ha agregado el derecho a qué. A ver, ustedes han dado su examen, han intentado ya dar un examen de la U. ¿Qué derecho la UNSA le ha agregado a la tercera generación? La asistencia, perdón, la asistencia humanitaria. Que se han presentado bastantes rezagos respecto a la asistencia humanitaria porque no se sabe muy bien qué es. Si tú escuchas el término asistencia humanitaria, te da a entender que es asistir al humano, propio término, la nómina. Y eso sería segunda generación, porque ahí estás asistiendo al humano, le estás dando trabajo, educación, salud pública, cultura, etcétera. Pero la UNSA toma en consideración asistencia humanitaria en otra interpretación, una interpretación más colectiva, y por eso lo ubica en la tercera generación. Como nos volvemos un poco más solidarios, estamos respondiendo a los derechos, respetamos estos derechos, bueno, tercera generación. Estos son los cuatro derechos que la UNSA toma como integrantes de la tercera generación por ser derechos modernos, o sea, aquellos derechos que se han reconocido con posterioridad a 1900. ¿Qué más podemos decir? Que si bien en la primera generación lo podemos reconocer con derechos civiles y políticos, segunda generación con derechos económicos, sociales y culturales, en la tercera generación no lo reconocemos con ningún derecho. Es más, lo vamos a reconocer con un valor, el valor de la solidaridad. Porque después de 1900 nos vamos a volver más solidarios. Vamos a pedir que se respeten los derechos en todo el mundo. ¿Que profe antes no pasaba eso? No. Antes solo se respetaba acá los derechos en Francia. Acá en las potencias. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania. Pero los países tercermundistas, nadie los respetaba. Segunda Guerra Mundial, nos pisoteaban. Solo importaban las potencias de Francia, Inglaterra y Bélgica, Grecia, que no le hacían daño a nadie, igualito arrasaron con ellos. Entonces, a partir de 1900 se dijo, no, no importa si es un país grande o chiquito, hay que respetar todos los derechos por igual, hay que volvernos un poco más solidarios. ¿Se consiguió ese propósito? Sí, porque se emitió un documento cumbre muy importante que reconoce derechos a nivel universal. Hablo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, creada en 1948, o sea, con posterioridad a 1900. Esto por eso lo reconocemos con el principio de la solidaridad.
Esas son las generaciones de derechos humanos. Desde la primera generación hasta hasta la tercera generación. ¿Listo, chicos? Ahora sí, una vez entendiendo qué derechos componen cada generación, primera, reconocimiento. Segunda, derechos de actuación. Tercera, derechos modernos. Ahora podemos decir lo siguiente. Hemos mencionado que gracias a la tercera generación y su solidaridad, se emitió la Declaración Universal de Derechos Humanos, el documento más importante que reconoce derechos a nivel universal. Esta declaración dice, no interesa quién seas, todos venimos con derechos. Se reconoce que todos venimos con derechos. ¿En qué año se emite la Declaración Universal de Derechos Humanos? 1948. ¿Quién lo emite? ¿Quién lo crea? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Acá, como tú la vas a ver, esta es conocida como la ONU. ONU, Organización de las Naciones Unidas. La ONU es quien emite ese documento llamado Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la ONU nace de una idea, que es el término Naciones Unidas. Te explico, te explico el contexto. Año 1942. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Porque hemos dicho que las guerras son la primera de 1914 a 1918 y la segunda de 1939 a 1945. Profe, si usted me dice 1942, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Es más, estamos en la mitad, exactamente en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto. Y en plena Segunda Guerra Mundial, los estados están hartos, están cansados de tanta guerra, tanta muerte, y empiezan a hacer reuniones. Se van reuniendo los presidentes de importantes países. Se reúnen para ver cómo pueden evitar la guerra, cómo pueden terminar la guerra. Y en una de esas reuniones se levanta de su asiento Franklin de Roosevelt, este nombre que ves acá, el 32º presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, se levanta y dice, sería bueno, sería adecuado, sería idóneo que se cree una organización que mantenga a todas las naciones unidas. Para la UNSA, por primera vez en la historia se escucha el término Naciones Unidas. ¿Quién lo acuña? Franklin D. Roosevelt. ¿En qué año? 1942. 3 años después, su sueño se hace realidad, porque se crea la Organización de las Naciones Unidas. Si es 3 años después, ¿qué año sería? 45, 1945. Y 3 años después, esta Organización de las Naciones Unidas, también conocida como la ONU, emite el documento más importante que reconoce derechos en todo el mundo, llamada la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si son 3 años después, hablamos de 1948. Listo, ya hablamos acerca de el término Naciones Unidas. Quien por primera vez lo dijo, acuérdate a Franklin D. Roosevelt. Hablemos un poco acerca de la ONU. La ONU no fue una idea novísima, o sea, no fue algo nuevo, algo que recién se pensó en el 45, no. Tuvo un antecedente. Acá está. ¿Cuál es el antecedente de la ONU? O sea, la idea anterior a la ONU se llamó Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones se va a crear ¿en qué año? 1919. Si hablamos de 1919, es terminada la Primera Guerra Mundial. Terminó la Primera Guerra Mundial, terminó la Primera Guerra Mundial, ¿y a quién se le echó la culpa de la guerra? Alemania. Y como a los alemanes se les echó la culpa de la guerra porque fueron derrotados, se dijo, ustedes tienen que asumir los costes de la guerra, tienen que pagar por cada vida fallecida, por cada bala utilizada, por cada armamento destruido. Y no solamente eso, sino que no van a poder armarse completo nuevamente.
y no van a tener demasiados soldados en sus fronteras. Como no podían decirlo solamente de boca, porque no iban a cumplirlo, se creó el Tratado de Versalles, un documento en el cual se estableció que los alemanes habían perdido la Primera Guerra Mundial y que tenían que cubrir los costes de la guerra. El Tratado de Versalles fue abusivo porque eran demasiados altos los costos que tenían que subir los alemanes. Pero ¿quién se encargaba de velar por su cumplimiento? ¿Quién tenía que hacer que los alemanes cumplan ese tratado? La Sociedad de las Naciones. Para eso se crea. Y si se lograba que los alemanes cumpliesen ese tratado, iban a evitar una Segunda Guerra Mundial. Por eso su segunda función adicional fue mantener la paz y seguridad internacional. Esas fueron las dos funciones de la Sociedad de las Naciones. Nada más. Uno, hacer que los alemanes cumplan el Tratado de Versalles. Dos, evitar futuras guerras. No queremos una Segunda Guerra Mundial. Suficiente con la primera, se decía. Hay que mantener la paz y seguridad internacional. Lo que sucede es que el Tratado de Versalles no se cumple. Y cuando no se cumple, ¿quién tenía la obligación de velar por ese cumplimiento? La Sociedad de las Naciones. Pero brilló por su ausencia, no hizo absolutamente nada. Cuando los alemanes incumplen el Tratado de Versalles y vuelven a armarse nuevamente, inician tomando Bélgica y dan origen a la Segunda Guerra Mundial, ¿quién tenía que evitar que eso pase? La Sociedad de las Naciones. Por eso podemos llegar a concluir y decir que la Sociedad de las Naciones fue un rotundo fracaso, no sirvió para nada. Y como no sirvió para nada, ninguna de sus funciones pudo cumplirla, se desintegra y posteriormente se crea a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Profe, ¿cómo sabe usted que su antecedente inmediato a la Sociedad de las Naciones es que mantiene sus funciones? Ya no existe el Tratado de Versalles, obviamente, pero ¿qué nos queda? Mantener la paz y seguridad internacional. Y si alguno revisa cuál es el principio base de la ONU, ahí te establece mantener la paz y seguridad internacional. Básicamente, podemos llegar a inferir que la función base de la ONU va a ser evitar futuras guerras. Si se da una tercera guerra mundial, ¿qué quedaría evidenciado con la ONU? Que fue un rotundo fracaso. Se tendría que desintegrar y posteriormente quizás se crearía otra institución. Para terminar, ya vimos que su antecedente es Sociedad de las Naciones, que fue un rotundo fracaso, por eso se desintegró y se creó posteriormente la ONU en el 45. ¿Cómo se crea la ONU? La ONU se crea por un documento. No es algo que se dijo de boca, sino se estableció un documento donde se dijo, a partir de esta fecha, 24 de octubre de 1945, se va a crear la Organización de las Naciones Unidas. Y todos los estados, los jefes de estado, los presidentes, empezaron a firmar, dando su conformidad con la creación de la ONU. Si la UNSA te pregunta, ¿cómo se llama ese documento por el cual se crea la ONU? Ese documento donde se establece su fecha de creación, Carta Constitutiva, la Carta Constitutiva de la ONU, o la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que es básicamente lo mismo. Bien, listo chicos, entonces hasta acá nos quedamos. Si no hay alguna duda, si no hay alguna pregunta, hasta acá nos estaríamos quedando. Ya la siguiente clase eh, continuamos y vamos a tratar de terminar ese tema de derechos humanos para poder hacer algunas prácticas también. ¿Listo? Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego con todos. Cuídense. Ya nos vemos.